Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi podcast. Bueno, nada, primero quiero agradecer a cualquiera sea la persona que esté escuchando. No sé qué les puedo haber atraído para poder empezar a escucharme, pero lo que sea que haya sido, les agradezco mucho del corazón. Antes de arrancar, me quiero presentar, soy Dani, soy estudiante de Diseño, Imagen y Sonido en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y este es mi podcast, Punto de Giro. Ya habiéndome presentado, voy a meterme dentro de el podcast en sí y qué se va a tratar el podcast del programa en sí, y específicamente después este episodio, que se llama La vida es una película, o La vida es como una película. Hace bastante tiempo que yo quiero crear contenido, ¿no? Siento que la gente de mi generación, todos o una gran parte, siempre tenemos como esa ilusión de ser youtubers, ¿no? Sobre todo cuando éramos chicos, a mí me pasaba mucho que seguía muchos de esos youtubers que me gustaban mucho. Imaginaba yo grabándome, haciendo vlogs. Y esa, sí, esa fantasía de ser famoso, de que te regalen cosas, etcétera, siempre me gustó mucho, obviamente. Más adelante, cuando ingresé a la carrera, me di cuenta de que hacer eso justamente podría llegar a traerme muchos beneficios, porque implicaría de alguna manera desarrollar mi marca personal, hacerme conocida, etcétera. Pero, como siento que le pasa a muchas personas, siempre tuve miedo. Siempre me ponía una excusa, nunca me animaba, decía que no tenía tiempo. En principio, yo pensaba, bueno, puedo subir más cosas a Instagram. Luego pensé en YouTube por lo que le decía antes de que siempre sentí que era una plataforma que a mí siempre, con la que siempre me sentí muy íntima, ¿no? Pero siempre encontraba problemas, como les decía, y en su mayoría también por una cuestión de la exposición, ¿no? Es curioso porque ahora siento que al hablar en el podcast de, de tal vez temas más personales, al final como que voy a estar exponiendo mucho más acá de alguna manera, pero para mí la cuestión de la exposición tiene mucho más que ver con el tema de mostrar el rostro, por ejemplo, que es algo que a mí me cuesta todavía un poco. Pero bueno, volviendo al tema, nunca me animaba, nunca encontraba el tiempo, y siempre ponía excusas, pasa un montón eso, todo el tiempo, de que tenemos un proyecto, tenemos una idea, y queremos encontrar el momento perfecto cuando tengamos todo, cuando tengamos el micrófono, cuando tengamos el tiempo, cuando esté todas las estrellas alineadas, ahí es cuando lo vamos a hacer. Yo a principio de año, por decisión propia, había dicho que había decidido que iba a tomarme unas materias en la facultad con la ilusión de que se me pudiera permitir un poco más hacer estas acciones como de la marca personal, armar mi CV, sobre todo armar mi portfolio, ¿no? Como diseñadora. Pero en el primer cuatrimestre me pasó que, a pesar de que hice menos materias de lo que estoy acostumbrada, fueron materias que encontré muy pesadas. Fueron materias muy lindas que las disfruté un montón y que de hecho aprendí un montón, pero resultaron muy pesadas y me pasó lo mismo de antes, que quiero encontrar el tiempo. Fue justamente en esta medio crisis en la que estaba súper enfocada en la facultad, en la que decidí tomarme un break de las redes sociales, ¿no? Fue en este break en el que me desinstalé prácticamente todas las redes, menos WhatsApp y Spotify, en las que empecé a atraerme mucho por los podcasts. ¿Por qué? Porque claramente yo quería, al principio, yo me desinstalé todo esto porque quería estar un poco más enfocada en mi día a día, quería distraerme menos, ¿no? Claramente no quería estar con una aplicación como TikTok en la que empezás y no dejás de estar ahí hasta 3 horas después. Y es por eso que empezar a escuchar podcasts. Estoy feliz porque sentí que era un formato que era muy compatible con mi vida en ese momento, ya que me permitía estar entretenida. Es un formato que en sí siento que es muy íntimo.
en el que es muy fácil conectar con lo que la persona está diciendo, pero que además te permite no estar pegada al teléfono en cuanto a lo visual, ¿no? No encorvarse, no estar todo el tiempo con la luz del teléfono en la cara. Simplemente puedes cerrar los ojos, escuchar o seguir caminando, seguir tomándote el bondi y no pasa nada, ¿no? Y eso me gusta mucho. Ahí es cuando empecé justamente a escuchar podcasts como los de Jacinta, que se llama Tipo, el podcast que me gusta muchísimo. Otro que se llama Almendrada. Y otro que se llama, creo que En Bolas, que es de Tori. Todos estos podcasts, especialmente el de Jacinta, me gustan mucho, mucho, mucho. Porque tratan de temas que me interesan y me tocan mucho como una chica joven estudiante. Y también me resultan muy vulnerables e inspiradores. Jacinta en particular tiene muchos episodios en los que habla de básicamente cómo hacer cosas sin que los demás te juzguen, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio que nos salió hace mucho, que es el de cringe, que para los que no saben, cringe es como un término en inglés que quiere decir vergüenza ajena, en el que ella habla de cómo hacer cosas por lo que dirán los demás, ¿no? Eso justamente me generó mucha inspiración a la hora de mandarme a hacer el podcast, mandarme a hacer contenido como yo venía queriendo hacer hace mucho, mucho tiempo. Y creció ese de poder expresarme, ¿no? De poder contar mi punto de vista tal como lo hacían estas chicas que escuchaban, ¿no? Es por eso que decidí hacer este podcast, obviamente muy enfocado en mi vida personal, muy subjetivo, pero que espero y siento que va a llegar a muchas otras personas jóvenes, como los podcasts de estas chicas me llegaron a mí. Justamente hace ya el mes pasado, vi un TikTok, me encontré con un TikTok que no tenía muchos likes, la verdad, de una chica que justamente hablaba de cómo ella siente que no encuentra muchos chicos que hagan podcasts o programas de streaming, más que nada chicos que sean estudiantes jóvenes, sobre todo de universidades públicas, o que están en situaciones económicas más complicadas, ¿no? Que no encuentran como inspiración en ese sentido, que sienten que los influencers que se encuentran son personas que tienen tal vez una vida un poco más resuelta, un poco más idealizada, o al menos así lo muestran, ¿no? Y eso tal vez genera un poco de desconexión. Justamente eso me puso muy feliz porque me hizo darme cuenta de que, bueno, que hay un público detrás, hay un público detrás que me quiere escuchar, que le gustaría buscar una conexión conmigo, con lo que yo quiero decir, con lo que yo opino. Y también me resultó muy, muy fácil poder planear episodios, temas, cosas que no me pasaba tal vez con posteos de Instagram o YouTube, ¿no? Entonces, me pone muy feliz saber que voy a tener una variedad y un flujo más importante de contenido, lo cual quiere decir que va a ser más frecuente y eso me pone muy, muy feliz porque tampoco me quiero comprometer a algo y después no subir episodio por 2 meses. Como dije antes, este podcast se tratará básicamente sobre mi vida como estudiante. Muchos episodios van a tratar sobre eso, van a tratar sobre las cosas filosóficas, por así decirlo, que me pasan por la cabeza. Pero también habrá muchos temas que tienen que ver con mi carrera. Cosas que siento que les puede interesar mucho a los chicos que les interesa la cultura, el cine, el arte en general, o el diseño inclusive. Y también estoy muy inspirada por lo que dije antes por el podcast de Almendra, para hacer recomendaciones de libros o películas, como ella hace, más relacionado con lo que tiene que ver con ciencia, ya que ella estudia biología, tengo entendido. Bueno, yo quiero hacer más o menos lo mismo. Mi idea es traer textos, películas, información sustanciosa y planear la idea del podcast a partir de eso. Ahora sí, terminando esta introducción, quiero agradecer nuevamente a Jacinta, Almendra y Tori, porque las tres me inspiran un montón y las admiro un montón.
Y posta que han sido como la gran inspiración para hoy en día estar haciendo este podcast, así que muchas gracias a ella. Y ahora sí voy a empezar a hablar del tema de hoy, que es la vida es como una película. Muchos tal vez se preguntan a qué me refiero con que la vida es una película, ¿no? Bueno, la vida es como una película porque obviamente sabemos que, al igual que el cuento del huevo y la gallina, la vida obviamente vino primero, porque las películas se crean con la idea de la verosimilitud, ¿no? Con la idea de ser creíbles. Entonces se basan un poco en la vida. Incluso una película de fantasía se basa en elementos de la realidad, aunque no lo crean. Y justamente este concepto de verosimilitud siempre va a estar relacionado con el género. No es lo mismo lo creíble en un musical que en un drama, o que en una fantasía, o que en una ciencia ficción. En el cine y las películas, como sabemos, el conflicto es fundamental. Como estudiante de cine, imagen y sonido, he aprendido que sin conflicto no hay historia. Y por lo tanto, he entendido en mi propia vida que justamente siempre va a haber conflictos, pero que sin eso, la vida al final del día sería aburrida. Las cosas malas que pasan son parte de la vida, pero no necesariamente el conflicto tiene que ser algo malo, sino que también puede ser un desafío o una oportunidad. Entonces, ¿por qué digo que la vida es una película? Bueno, hoy en día no sé si les pasa, pero siento que nuestra vida siempre ahora pasa por una pantalla, ¿no? Sobre todo con las redes sociales. Nuestra vida siempre se muestra de manera selectiva, creando una especie de personaje a través de las redes, reflejando simplemente una versión de nosotros. No sé si alguna vez vieron, pero hay incluso videos en TikTok de gente haciendo como chistes y metáforas respecto a ellos mismos como si fueran personajes de una serie, haciendo analogías de cómo un año en nuestra vida es como una temporada, cómo hay ciertos personajes que a veces son recurrentes, que a veces son principales, que a veces se van por un tiempo y vuelven. Todo el tiempo está en la cultura popular está esa idea de la metáfora de la vida respecto a la película, respecto al producto audiovisual o incluso el producto literario. Teniendo en cuenta esta analogía tan poderosa, hoy quiero hablar justamente de un punto específico en la estructura narrativa audiovisual, la típica clásica, que se llama punto de giro, como se llama el podcast. Justamente el punto de giro, así es como yo lo aprendí, el nombre, pero en realidad se puede llamar de distintas maneras, es un punto, es un momento en el guión o en la historia que es sumamente importante. Este punto justamente, usualmente, se ve en dos momentos. Uno es en la transición entre el primero y el segundo acto, y otro es en el segundo y el tercer acto. Como sabemos, en general, en las películas, en las historias clásicas, suele haber tres actos, que son el inicio, el desarrollo y el desenlace. Este punto sirve para marcar un cambio completamente distinto que va a cambiar todo en la vida, usualmente del protagonista. Por eso se llama así. Justamente quiero ejemplificar este punto con un texto que se llama Save the Cat, Salva el gato en español, que es un texto que me dieron para una materia en la facultad. Y lo quiero ejemplificar con dos películas que amo un montón, que son Legalmente Rubia y Mi Simpatía. También lo voy a ejemplificar con una película mucho más clásica y conocida, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Como les dije antes, el punto de giro pueden ser dos. En realidad son dos. Es el primero, que es entre el primer acto, que es el inicio, y el desarrollo, ya cuando el protagonista usualmente cruza al nuevo mundo, como se le puede decir. En el caso de Harry sería
cuando él justamente va a Hogwarts, al colegio de magia. Y en el caso de Legalmente Rubia, podríamos decir que es justamente cuando nuestra protagonista entra a Harvard. Y en Mi Simpatía podríamos decir que es cuando ella justamente entra al concurso de belleza. Como pueden ver, usualmente en una narrativa clásica, siempre pasa esa idea de que el protagonista está en su zona de confort, pero de alguna manera va a terminar entrando en un nuevo mundo desconocido que va a cambiar todo en su vida. También lo podemos poner desde el otro lado. Es la transición entre el segundo acto y el final, antes del clímax. En general, esto ocurre cuando se llega a un punto en la historia en la que hay como un punto de giro, hay una cuestión que se revela que cambia todo el transcurso de la historia como venía pasando hasta ahora, ¿no? Aunque yo hoy en día me quiero enfocar justamente en el primero. No porque el segundo no sea importante, también es muy importante, pero yo me quiero enfocar en la idea del primero porque siento que es muy poderosa esta idea de entrar en un nuevo mundo, girar y encontrarte con lo desconocido. Siento que es súper importante eso en la historia. Siento que es el punto más importante realmente. Incluso más importante que el clímax. Y como les decía antes, hoy en día es muy común identificarnos con representaciones en redes sociales, películas, series o libros. Y es sumamente comprensible, sobre todo después de la pandemia, que ha dejado a tanta gente, sobre todo de mi generación, como emocionalmente afectada. Entonces, solemos aferrarnos a las redes sociales, a nuestros teléfonos, a esas historias que nos hacen felices, sobre todo las más clásicas que sabemos cómo van a terminar. Y justamente esta desmotivación yo creo que se puede ver muy reflejada en cómo muchas veces tenemos esta necesidad de, sobre todo a través de redes sociales de vuelta, romantizar la vida, ¿no? Esa idea de romantizar la vida, el estudio, para motivarnos a cumplir con nuestras tareas, nuestros estudios, nuestros trabajos. Es algo que se hizo muy viral en redes sociales últimamente. Y aunque siento que la romantización a veces puede llegar a ser un poco negativa, siento que también puede ser de vuelta muy motivante. Y puede ayudarnos a ver la vida de una manera más emocionante. Es como cuando éramos chicos y básicamente te imaginabas que estabas en un video musical y pensabas que eras como el protagonista de una película, una serie, lo que sea. Bueno, es exactamente lo mismo. Por eso siento que a veces compararnos con personajes como Harry, como las protagonistas de Legalmente Rubia, de Mi Simpatía, aunque puede sonar estúpido, pueden ayudarnos a motivarnos a sentir que nuestra vida es como una peli que está llena de obstáculos que nos hacen avanzar y evolucionar, porque al final del día en las películas pasa eso, los conflictos no están ahí porque sí. El conflicto los que siempre va a hacer es ayudar al protagonista a avanzar, a mejorar, a evolucionar. Y están ahí por algo, porque si no estuvieran, la película no existiría, porque la película sería aburrida y nadie la querría ver. Justamente cada punto en la vida y en las películas, justamente en el texto de Save the Cat, hay 15 puntos importantes en la estructura de una película. No es solo el punto de giro. Está el punto que se llama declaración del tema, el catalizador, el debate. Está el final, el clímax. Todos esos puntos son súper importantes. Cada conflicto en la vida es como un punto de giro, una acción dramática que nos impulsa, que nos hace avanzar, que nos hace evolucionar. Y todos los momentos son importantes, tanto los juegos y risas como los momentos difíciles, porque todos nos hacen avanzar y disfrutar la vida. Por eso mismo quería llamar el podcast Punto de Giro, porque quiero hablar de esos momentos que nos hacen cambiar, aprender y avanzar, cada experiencia, cada lección, y cómo nos transforma en nuevas personas. Por eso esta analogía de la vida como película me parece tan poderosa, porque
representa cómo la vida tiene sus altos y bajos, pero siempre podemos encontrar ese clímax y desenlace. Es por eso que los invito a que de vez en cuando piensen en la vida como eso mismo, como una peli, como, bueno, este personaje, esta persona, digamos, se fue de mi vida, pero tal vez vuelve las temporadas que viene. O me pasó esto en tal examen, pero probablemente sea simplemente como miércoles negativo, y en algún momento voy a estudiar y me va a ir mejor. Donde siempre piensen que la vida sigue y que la película no terminó. La película sigue. O la serie sigue, ¿no? Si no les gusta la idea de la película, piénsenlo como una serie, como cada año, como una temporada, como les decía antes, como cada personaje, como simplemente actores que en algún momento tienen que trabajar ahí, en algún momento se van y en algún momento vuelven. Romanticen su vida, miren piensen en ustedes como los protagonistas de su propia vida. Disfruten cada momento del presente, como si realmente ustedes estuvieran en una sala de cine viendo esa imagen que ven sus ojos proyectada en una pantalla. Es tan poderoso pensar la vida así, de una manera tan artística, tan inspiradora, que realmente te puede ayudar mucho a sobrellevar los momentos más duros y más difíciles. Ese era el podcast de hoy, ese era el tema de hoy. Es como un inicio a el tema y a la cuestión tan poderosa que yo quiero hablar justamente hablar de la cultura de las pelis, pero a través de una perspectiva más filosófica o de una perspectiva más de la vida cotidiana, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.